La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos una vez más en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, deseando con todo nuestro corazón que la gracia y las bendiciones del Eterno sean en sus vidas y en las vidas de sus hogares y de sus familias. En esta tarde me voy a permitir hacer una oración para poner en las manos de Dios la consideración del tema familiar de este día, rogando al Señor que por su Santo Espíritu sea propicio a nuestra vida y a la vida de cada uno de los que tienen a bien estar con nosotros en esta transmisión o que después, en algún espacio de tiempo, escuchen y vean este tema. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias con todo nuestro corazón en esta tarde por la bendición que nos concedes de estar delante de ti, de invocar tu nombre y de poner en tus manos nuestra vida, rogándote, Señor, nos seas propicio y tu Espíritu Santo nos asista, nos recuerde todas las cosas y obre en la vida de cada uno de los hermanos y de las familias que participen de este momento con nosotros o que después tengan la oportunidad de escuchar y ver este video. A unos y a otros y a todos, Señor, envuélvenos en tu presencia, en tu comunión y bendición, y asístenos en esta hora. En tu nombre y para tu gloria, te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En esta tarde, amados hermanos, el tema que nos corresponde considerar en este primer día del mes de junio, el declive social empieza en la familia. Es un tema, pues, no muy grato en sí mismo en cuanto al título, pero necesaria su consideración. Y el pasaje bíblico base para el estudio lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 9, versículos 18 al 29, mismo que me permitiré darle lectura en esta hora. Dice así: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 951 años, y murió. A partir de este pasaje bíblico, amados hermanos, y de acuerdo al tema familiar que aparece en la página 82 de nuestra revista Nueva Raza, encontramos una verdad bíblica que dice así: la palabra de Dios nos enseña que en el seno familiar todos sus miembros han de procurar la pureza física y espiritual. Por su importancia, repito la verdad bíblica.
La palabra de Dios nos enseña que en el seno familiar todos sus miembros han de procurar la pureza física y espiritual. A partir de esta verdad bíblica, encontramos una verdad bíblica aplicada. La palabra de Dios nos enseña a mantener en máxima alerta nuestra posición de hijos de Dios y evitar la contaminación de todo tipo. De esta forma, iniciamos la consideración del tema tomando la introducción que en el mismo se nos sugiere. Dice, hace muchos años en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, aparecía un letrero espectacular que decía, el diablo le dijo a un hombre, roba, mata, adultera, miente. El hombre contestó, no puedo hacer eso. Tiempo después el hombre se embriagó y cometió todo lo que dijo que no iba a hacer. Esto se dice rápido y parece simple, pero no solo constituye una advertencia, sino una exhortación para que justamente atendamos la verdad bíblica y la verdad bíblica aplicada. El vicio, el alcohol, nunca va solo. Es causa de muchos pecados. Nuestro tema nos sugiere dos puntos. El primero de ellos refiere el pecado y la vergüenza de un padre, Noé, según Génesis 9, 20 y 21. Y un segundo punto, la familia cristiana debe cuidar los puntos débiles y refiere como base bíblica 1 Corintios 10, 12. Con la ayuda del Señor, iniciamos la consideración del primer punto como parte del desarrollo de nuestro tema. Diremos en primer lugar, amados hermanos, que la creación de Dios fue hecha perfecta. Génesis 1:31 dice claramente que vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Sin embargo, la desobediencia que trajo consigo en sí misma el pecado por la desobediencia a la palabra del Señor, quien había dicho a Noé y a Eva, de todo árbol del huerto podrán comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coman ciertamente morirán. Adán y Eva tuvieron en poco esta palabra, desobedecieron a Dios y vino la gran tragedia para la humanidad. Pero no solo para el género humano, sino incluso para la creación misma, porque Romanos 8, 19 al 23 claramente refiere que aún la creación gime y está con dolores de parto hasta que Cristo sea revelado y la creación sea liberada. El juicio de Dios vino a consecuencia de la desobediencia de Adán y de Eva. Ese pecado, como dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 5, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo, están destituidos de la gloria de Dios. En su momento, de acuerdo a lo que refiere el capítulo 6 del libro de Génesis, la maldad se multiplicó a tal punto que el pecado y la depravación llegó hasta la misma presencia de Dios, quien se dolió
de haber creado al hombre. Y de ahí lo que Dios mismo dijo: raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente, así de hombres como de animales. Esto nos revela el impacto que trae consigo un acto que nosotros podríamos denominar desobediencia, pero que también bíblicamente llamamos pecado. Algo que muchas veces hoy día se toma con ligereza porque no alcanzamos a entender la dimensión de las consecuencias que trae consigo la maldad, la perversión y el pecado. Por ello, efectivamente, Dios cumplió lo que decretó. A través del diluvio, exterminó la vida de sobre la faz de la tierra y guardó solamente a Adán, a su mujer, a sus 3 hijos y a las respectivas esposas de sus 3 hijos. Porque la misma escritura refiere en el versículo 8 del capítulo 6 de Génesis que Noé halló gracia delante de Dios. Noé fue un hombre en su generación ejemplar, recto. Claramente dice la escritura que con Dios caminó Noé. Sin embargo, ese padre ejemplar falló. Dice el pasaje que leímos que plantó una viña, bebió del vino y se embriagó. Y con ello vinieron otras consecuencias que impactaron no solo la vida de Noé, sino la vida de su familia. Porque después de que despertó Noé de su embriaguez, claramente dice la escritura en los versículos 25 al 27, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y de ahí toda una serie de consecuencias para el género humano que a través de Sem, Cam y Jafet habrían de poblar la tierra. Hermanos amados, el pecado trae consecuencias que avergüenzan efectivamente al hombre y sufre lo que Dios ha determinado como pago por su maldad, por su rebelión y por tener en poco lo que Dios mismo ha establecido a través de su palabra. La dolorosa caída de Noé, que impactó a toda su familia y a las nuevas generaciones, es una enseñanza y exhortación para todos nosotros, porque a pesar del testimonio bíblico de que Noé era un hombre justo, recto y que caminó con Dios y por ello halló gracia delante de él, en un momento inesperado tropezó, se embriagó y las consecuencias a las que ya me refería hace un momento. ¿Por qué es una advertencia y exhortación para nosotros? Porque ninguno de nosotros está exento de cometer
falta o pecado contra Dios. En alguna ocasión, el Señor nos permitió tratar un tema, nunca digas nunca. Y recuerdo que en aquella ocasión nos referimos precisamente a lo expresado por el apóstol Pedro. Nunca te negaré, nunca te abandonaré, le dijo al Señor Jesús. Si me es necesario, incluso mi vida pondré por ti. Y sin embargo, usted sabe lo que sucedió después. ¿Qué nos revela esto? Que nunca debemos decir, yo nunca voy a emborracharme, nunca voy a fornicar, nunca voy a adulterar, nunca voy a fallarle a mis hijos, nunca voy a hacer esto, lo otro o aquello. Porque aún los grandes hombres que la Biblia nos presenta, que en su momento fueron como Noé, justos, rectos y que caminaron con Dios, en algún momento de su vida fallaron, tropezaron y cayeron. Usted conoce los nombres de esos personajes que en alguna etapa de su vida fueron ejemplo, inspiración para todos los que tenían sus ojos puestos en ellos, pero después, efectivamente, fueron una vergüenza, no solo para sí mismos y para los suyos, sino incluso para toda una nación. Por ello sostenemos que la dolorosa caída de Noé impactó a toda su familia, incluso, decía yo, a las nuevas generaciones para que veamos la trascendencia y el alcance que tiene el pecado cuando el hombre no se arrepiente y no se vuelve a Dios. ¿Qué significa esto? Que lo dicho por el apóstol Pablo a Timoteo, a propósito del pasaje que consideramos de Génesis 9, 18 al 29, debe ser una enseñanza, una amonestación, una directriz para cada uno de nosotros. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, consérvate puro. Después, cuando escribe a los filipenses, el mismo apóstol Pablo dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El escritor de la epístola a los Hebreos en su capítulo 2, en sus primeros 3, 4 versículos, cuando habla de la grande salvación que hemos recibido de parte del Señor, nos amonesta también para que nosotros guardemos con temor y temblor nuestra salvación, que no la descuidemos, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda desobediencia trajo consigo justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, dice el apóstol Pablo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y cuando escribe su segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice el apóstol, el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Creo, amados hermanos, que efectivamente el ejemplo que de manera clara nos presenta la Escritura respecto de un hombre que halló gracia delante de Dios y que por ello Dios le dio una comisión muy especial, como fue la construcción del arca, donde él y su familia se salvaron. Ese hombre efectivamente llegó un momento en que olvidó cómo habían sido los únicos
de toda la creación humana hasta ese momento, que escaparon del juicio de Dios a través del diluvio y que fueron preservadas sus vidas. Esto era una razón suficiente para que Noé hubiera tenido en consideración y en reconocimiento lo que Dios había hecho por él y por los suyos, y de esa forma guardarse puro en integridad, en rectitud y en justicia, como la misma Biblia lo establece. Sin embargo, no fue así. Eso significa, amados hermanos, que ahora nosotros, que también hemos sido librados de la condenación eterna por la salvación en Cristo Jesús, teniendo en consideración y en memoria lo que ahora nosotros hemos recibido en lo particular como familia, debemos guardarnos en integridad y en pureza delante del Señor. El segundo punto que anunciamos de este tema, la familia cristiana debe cuidar los puntos débiles. Esto nos lleva a reflexionar como familia, no solo como padres, sino como hijos. ¿Cuáles son los puntos débiles en una familia que pueden afectar su pureza física y espiritual? Yo creo que bien haríamos si en casa con los nuestros reflexionamos en esos puntos débiles que pueden ser causa de tropiezo para unos y para otros. Porque el deber de conservarnos puros física y espiritualmente no solo es del varón, sino también de la mujer y aún de los hijos. Porque finalmente somos una familia y todos como miembros estamos obligados a conservar la pureza física y espiritual para evitar cualquier tipo de condenación, de contaminación. Y por ello debemos estar en una alerta máxima como verdaderos vigías. ¿Cuáles son esos puntos débiles? Usted los conoce. Simplemente podríamos mencionar a manera de ejemplo justo lo que sucedió con Noé. Y digo esto porque hay personas que diciéndose creyentes o cristianos y cristianos evangélicos siguen tomando tristemente, según cuando nadie los ve, engañados por el refrán popular, una no es ninguna. Una vez al año no hace daño. Adán y Eva una sola vez desobedecieron a Dios y fueron desechados de la presencia del Señor con todas las consecuencias que usted ya conoce. En el caso de Noé, una sola vez se embriagó y esto trajo consecuencias también tristes, lamentables para la familia. Así que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Desecha esa idea o pensamiento de que una vez al año no hace daño. Desecha de tu mente esa frase popular, una no es ninguna, porque tú no sabes en qué momento el enemigo puede entrar a través de aquello que con toda ligereza nosotros podemos tomar, incluso a manera de juego, pero que puede traer consigo una cadena de sufrimiento, de lágrimas y de dolor que puede durar no solo años, sino toda la vida e incluso la condenación eterna. No juguemos al cristiano.
No ensayemos a la familia cristiana. Seamos verdaderamente cristianos. Seamos familias verdaderamente cristianas para la gloria del Señor. La fornicación, el adulterio. Por supuesto, podríamos pensar también en la lascivia, en la pornografía, este asunto de las redes sociales. Porque quizá alguien diga, bueno, pero yo nunca me he emborrachado o nunca me emborracharé. Hay otras cosas que nos hacen perder la cordura y el juicio, y que por ello el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, que nos ha de guardar, que nos ha de librar, que nos ha de fortalecer, que nos ha de llenar de su poder, no solo para resistir, sino para vencer toda prueba, toda tentación y todo ataque del diablo, porque hay poder en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Quizá no nos embriaguemos de vino, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, pero muchas veces nos embriagamos de los afanes de esta vida, nos embriagamos de las modas, nos embriagamos de la vanagloria de esta vida, de las algarrobas de este mundo, y saturamos nuestro corazón de cosas que no agradan a Dios y lo infatuamos, lo insensibilizamos. No suceda así. Por tanto, como padres y como hijos, estemos en alerta máxima para que aquellos puntos débiles que constituyen focos amarillos o rojos en el seno de la familia no nos lleven después a un sufrimiento y a un dolor de años o de toda la vida. Cerremos filas como familia. Levantemos vallado. Recuerda que el declive social, la desgracia que vive la sociedad hoy el día, empezó en la familia. Como en la familia también puede empezar una nueva vida de gracia, poder y bendición en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Por tanto, pongámonos en la brecha. Vayamos a la línea de batalla, que es la oración, y levantemos vallado en el nombre del Señor por nuestros padres, los padres por nuestros hijos, y los unos y los otros. Cubrámonos en esa cobertura divina a través de la oración que unos y otros hagamos delante del Señor. Guardemos nuestra familia en integridad, en pureza física y espiritual. Y en la medida en que nosotros esto hagamos, el Señor estará siempre con nosotros, nos guardará y nos bendecirá. Y cuando Cristo venga por nosotros, todos como familia, en esa pureza física y espiritual, ascenderemos y seremos llevados por el Señor nuestro Jesucristo. Que el Señor, por su Santo Espíritu, hable a nuestras vidas, hable a nuestras conciencias, quebrante nuestros corazones y nos haga volvernos a Él, para que de esa manera su nombre sea glorificado en cada uno de nosotros y que ninguna contaminación de cualquier clase, de cualquier índole, afecte nuestra comunión y nuestro caminar con el Señor. Que seamos hallados delante de Dios, justos, rectos, íntegros, y caminemos siempre delante de Él. En esta tarde, incline su rostro. Oremos por nuestras familias, oremos por nuestros hijos, oremos por nuestros padres, oremos por la familia pastoral, oremos los unos por los otros y que el Señor nos ayude. Padre, te agradecemos la revelación que a través de tu palabra nos das.
Con cuánta razón dice el apóstol Pablo a los Corintios que todas estas cosas se escribieron tal cual sucedieron, no solo para nuestra enseñanza, sino para amonestarnos ahora a nosotros, a fin de que no incurramos en aquellas cosas que fueron causa de tropiezo, de dolor, de juicio y de muerte. Señor, ayúdanos para que lo dicho por el apóstol Pablo se cumpla. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Guárdanos, líbranos y permítenos ocuparnos, Señor, con temor y temblor de nuestra salvación todo el tiempo de nuestra peregrinación. Que lo dicho por el apóstol Pablo a Timoteo sea también una directriz para nuestra vida familiar. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Oh Dios Todopoderoso, guarda al esposo como cabeza de familia, que sea un modelo a seguir para sus hijos, que sea un ejemplo de inspiración para la familia. Guarda a mis hermanas como madres y como esposas, que sean mujeres virtuosas, temerosas de ti, Señor Jesús, que sean también ejemplo a seguir por sus hijas y por sus hijos. Dios, guarda a nuestros hijos. Quizá algunos ya están casados y tienen sus propios hijos. Guarda a nuestros nietos. Pero tal vez nuestros hijos todavía están solteros, son adolescentes o incluso tal vez muy pequeños. Señor, levantamos vallado alrededor de cada uno de ellos y te pedimos que los guardes para que ninguna contaminación manche su integridad física y espiritual. Que el conocimiento que cada uno de ellos ha recibido de ti, de tu palabra, lo mantenga en alerta máxima para no incurrir en faltas o pecados que sean causa de tristeza, de amargura, de dolor o de condenación. Hay poder en tu sangre preciosa, Cristo Jesús. Guarda nuestra familia, guarda los hogares de tus hijos, guarda la familia de tus siervos, Señor. Guarda las familias de tus siervas, guarda la familia cristiana. Oh Señor, vivimos tiempos difíciles, tiempos de maldad, tiempos de pecado. Esfuérzanos, ayúdanos a buscar tu rostro y a fortalecernos en ti. Y como dice tu siervo el apóstol Pablo, a ser llenos del Espíritu Santo. Bendito tu nombre para siempre, Señor Jesucristo. En esta tarde pongo en tus manos, oh mi Señor y Dios, el matrimonio, el hogar y la familia que esté pasando por un problema de desaveniencia, de conflicto, de insultos, de malos tratos, de hijos rebeldes. Te pido, Señor, por aquellos hogares donde todavía se consume alcohol, donde todavía se abren las puertas a la pornografía o quizá a la lascivia, tal vez a la fornicación o al adulterio. Señor, hay poder en tu sangre preciosa, Cristo. Rompe las cadenas de pecado, de maldad. Guarda estos hogares mixtos. Guarda estos hogares de todas estas cosas que manchan las vestiduras de aquellos que han sido llamados para alcanzar salvación y vida eterna. Señor Jesús, ayúdanos. Tú eres el único que nos puede asistir. Por ello, mi oración a ti en esta tarde, por esos hogares y por esas familias, por esos varones, por esas mujeres, por esos hijos que están pasando por una situación difícil, Señor Jesús. Que nuestros hijos no sean como aquel Cam, sino que nuestros hijos sean
como aquel. Sé temerosos, obedientes, respetuosos a tu palabra y a sus padres. Oh Señor Jesús, pongo en tus manos también en esta hora a los hermanos y hermanas que estén enfermos, que pasen por algún problema, por alguna situación difícil. Te pido, Señor, que los ayudes, que los alientes, que los abraces, que los toques, que tu Espíritu Santo lleve palabra a sus corazones y les dé, Señor, vigor a su alma. Gracias, muchas gracias te damos, Cristo Jesús. Amén. Hermanos amados, que el Señor los bendiga. Un abrazo para cada uno de los miembros de sus familias y que estos temas familiares que vienen en nuestra revista Nueva Raza sean revisados y leídos una y otra vez por cada uno de ustedes y si es posible, con los hijos, con el esposo, con la esposa, mejor todavía. Entre tanto, leamos nuestro Salmo 23 y después seremos despedidos con la bendición de los apóstoles. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Dios sea con su familia. Dios sea con sus hijos. Nuestra oración al Dios de Israel por todos y cada uno de ustedes. La paz de Dios.